Cordial saludo, papitos. El día de hoy, la intención de nuestro encuentro es poder orientarlos y encaminarlos a ustedes para conocer cuáles son las rutas que se manejan cuando existe posible maltrato físico, psicológico, posible violencia sexual infantil, maltrato por negligencia y maltrato institucional. El ideal del taller del día de hoy es que ustedes conozcan cuál es el procedimiento a seguir en cada una de estas situaciones, cómo nosotros como institución educativa procedemos frente a una situación como esas y cómo abordamos la situación tanto con las familias como con las docentes y con los niños. Ruta interna por presunto abuso sexual infantil. Cuando se está presentando un presunto abuso sexual infantil, nuestra atención inicial se brinda a partir del comportamiento que empieza a evidenciar el niño. Las víctimas de abuso sexual cambian su conducta habitual. Lloran, tienen conductas agresivas, temerosas, angustiadas, ansiosas, pierden el apetito o comen exageradamente, empiezan a dormir mal, tienen pesadillas, empiezan a tornarse miedosos, empiezan a evidenciar rechazo de ir a determinados lugares y empiezan a tener determinadas regresiones, se tornan un poco más dependientes del adulto. En las conductas preescolares casi siempre se presenta la hipersexualización y la dificultad para caminar, conductas de retraimiento social, la ropa interior se empieza a tornar manchada y demás, empieza a evidenciar temores inexplicables, se queja de dolor, de picazón, evidencia que el niño empieza a tener algunas infecciones en su parte vaginal o anal. Entonces, todo ese tipo de comportamientos, tanto físicos como emocionales, nos evidencian a nosotros que algo está sucediendo. Posterior a nosotros realizar un análisis durante varios días, las profesoras, tanto la directora como yo, nos reunimos y hacemos el acompañamiento y miramos qué está sucediendo. Claramente llamamos a los padres de familia y damos aviso de que percibimos que algo está sucediendo y que necesitamos saber cómo qué sucede y pues los ponemos en alerta. Eh, en caso de que se requiera y que observemos y que los padres nos digan efectivamente está pasando algo, nosotros eh, acompañamos el proceso y se remite a las autoridades competentes. Entonces hay que entrar a mirar cómo está sucediendo la situación, quién está interviniendo con el niño y si realmente está pasando algo. Entonces ahí entran las entidades competentes. Nosotros como institución educativa, aunque yo soy la psicóloga, yo no tengo la autoridad ni la competencia para entrar a tratar el niño a nivel psicológico. Lo que sí puedo hacer es abordar a nivel familiar para acompañar el proceso y para que ustedes sepan cuál es el procedimiento y porque claramente esta es una situación complicada y difícil y la familia es la que más tranquilidad debe tener. El niño, la víctima, si el abuso sexual es prolongado y si ha durado mucho tiempo, el niño ya se siente como habituado a la situación, por difícil que parezca, así es, pero para el niño no es algo tan complicado. Y a veces los que hacen más complicada la situación son los padres, son cuando se enteran o la familia cuando se entera. Entonces es importante conservar la calma y remitirse a los lugares competentes, a las entidades que contribuyen a darle atención a la situación. Los lugares a donde puede asistir los padres de familia, que es el ideal que asistan, es a la Defensoría de Familia, a la Comisaría de Familia o al CAIBAS. Entonces, en esos lugares contribuyen y ayudan a que los niños sean atendidos de manera integral. ¿Qué significa eso? En el CAIBAS se atiende de manera integral tanto a la familia como a los niños y
se hace una intervención, porque recuerden que a veces hay momentos en que el posible abusador es también un menor de edad. Entonces, si hay la observación de que la situación se dio entre menores de edad, es necesario que la atención de la familia sea mucho más pues limitada, que estén mejor orientados que si fue un adulto, ¿no? Porque podemos llegar a incurrir pues en un delito, porque independientemente de que el menor de edad haya cometido el delito, porque también es un delito siendo un menor de edad, dependiendo de las edades, hay que tener la orientación adecuada. El CAIBAS es el Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual. En ese lugar se encuentran todas las personas que son especializadas en el tema. A lo que voy es cuando se va a bienestar familiar, cuando se va a comisaría de familia, cuando se va a esos lugares, suele suceder que se revictimiza a la persona, ¿sí? A la víctima. Entonces, la idea es que el niño no tenga que dar la versión 10 veces de lo que sucedió. Nosotros hacemos una indagación preliminar, pero no es algo donde queramos sacarle información al niño, sino el niño cuenta lo que él desee contar. Pero ya en el CAIBAS, que es el lugar especializado, se encuentra con la persona que lo pone a dibujar, que indaga de manera detallada cómo fue la situación. Entonces es importante que la víctima no tenga que tener tanto contacto con tantas personas que puedan llegar a hacerlo sentir mal e incómodo frente a la situación, porque es una situación incómoda. Adicional a eso, en el CAIBA se encuentra todo el tema de atención física y forense para que al niño se le brinde el acompañamiento que él requiere y pues que no tengan que ir a varios lugares. Entonces, por eso considero que el CAIBAS es el lugar más adecuado para llevarlos. En caso de que, digamos, sucediese en el jardín que el abuso sexual es prolongado, ya estamos observando que hay unos indicadores, pero resulta que aún no podemos determinar, porque si hay algo difícil de determinar es un abuso sexual infantil y, por ejemplo, la niña o el niño llega sangrando por la vagina o sí, entonces es fundamental que nosotros hagamos una atención a esa situación. ¿Cómo se hace una atención a esa situación? Necesariamente tenemos que llamar a la policía de infancia y adolescencia. Nosotros no podemos salir de la institución a llevar al niño al médico, porque si está en una condición de esas, tendríamos que hacerlo solos. Tendríamos que llevarlo con un policía de infancia y adolescencia, porque el niño está evidenciando que es un posible abuso sexual. Entonces es necesario que llegue un policía de infancia y adolescencia. Estos casos son atendidos especialmente por ellos, no por cualquier agente de policía. Entonces, en caso de que sucediera una cosa de esas, tendríamos que llegar a esas instancias y llevar al niño a que sea atendido médicamente, para que posterior pues lleguen los padres de familia y se haga la atención que se requiere. Esa sería la atención de la ruta por presunto abuso sexual infantil. Ruta interna por maltrato institucional. Cuando hay maltrato institucional, hablamos del personal del jardín o de la entidad educativa que maltrata al menor de edad. Lo primero que se hace es una evaluación inicial. La coordinadora se da cuenta o informa que está sucediendo algo. Se informa al padre de familia o se le dice, papito, está pasando esta situación o pasó esta situación en la que no se manejó adecuadamente. Se hace un informe en el cual la directora comenta qué fue lo que pasó, qué la encontró haciendo a la docente o a la persona que haya maltratado al niño. Se cita a la docente responsable de la situación y se comunica a la psicóloga. La psicóloga hace una intervención con la docente en la cual se hace la indagación de qué fue lo que sucedió y si la docente considera que hizo un mal procedimiento, se capacita frente a cómo debe abordar determinadas situaciones, que a veces es eso, ¿no? Desconocimiento frente a cómo abordar determinadas situaciones en las que los niños tienen un comportamiento inadecuado. Entonces ya se hace una intervención con la psicóloga,
se hace el proceso, se hace un acompañamiento con la docente y se sigue haciendo un seguimiento de ella. Posterior a eso, la directora y todos nos reunimos para observar si realmente está dando cumplimiento a eso. La gran ventaja que tenemos son las cámaras que contribuyen a que podamos observar detalladamente cómo es el trato de la docente con el niño. Si observamos que la situación fue un inconveniente y un mal procedimiento y ya se capacitó y demás y la docente evidenció ser receptiva y demás, entonces se supera la situación y se muestra al padre de familia todo el procedimiento que se hizo. Si por el contrario la situación se agrava, la docente no cambia su actitud, continúa igual, no evidencia que ella se sienta que está haciendo un mal procedimiento, entonces, y evidenciamos que el niño se muestra o se torna que no quiere estar con la docente, que no genera empatía con ella, que siente y sigue manifestando que la docente lo maltrata, le hace daño de alguna manera, entonces, y evidenciamos que hay indicadores de maltrato, entonces nosotros nos remitimos a las autoridades competentes, que en este caso son Bienestar Familiar y Comisaría de Familia. Obviamente a la docente se saca del plantel educativo y adicional a eso, pues nosotros realizamos con Bienestar Familiar y con Comisaría de Familia un acompañamiento y seguimiento para mirar por qué la docente pues se comporta de esa forma, y son Bienestar Familiar y Comisaría de Familia quienes dan cierre a la situación. ¿Sí? Ellos son los que se encargan con los padres de familia y la docente de dar cierre a la situación si ellos así lo consideran. Entonces, así es como se da la ruta interna por maltrato institucional. Ruta interna por presunta negligencia. Lo primero que se hace es una evaluación del caso. Recordemos que la negligencia es una clase de maltrato y se da más en entornos donde existe pobreza, drogadicción, alcoholismo, trastornos mentales. Em, los menores que son víctimas de la negligencia se tornan cansados, hambrientos, sedientos, se tornan que no tienen la atención médica que requieren, tienen de pronto algunas lesiones físicas, evidencian que tienen problemas emocionales, mentales, no tienen los progresos en su desarrollo que deberían tener, ¿sí? Presentas de pronto determinados hematomas porque el niño se cae y nadie se da cuenta, eh, el niño no va muy bien aseado al jardín, no tiene la atención que el niño requiere. Parte de lo que nosotros hacemos es entrar a observar esos indicadores. Entonces se hace una evaluación de la situación y esa evaluación tiene que ser recurrente, ¿no? O sea, no tiene que ser que solo por un día que el niño presentó el delantal sucio, pues ya es negligencia. No, tiene que ser recurrente y se observan esos indicadores en un tiempo prolongado y que se presentan en muchas ocasiones, en muchos contextos y en varias cosas. O sea, el niño no se baña, el niño lleva la lonchera en mal estado, el niño llega sin cepillarse los dientes, el niño evidencia golpes por falta de atención, el niño evidencia que se queda solo o comenta que está solo por momentos. Posterior a que se evalúa por un tiempo prolongado, nosotros damos un resultado del análisis y una valoración inicial en la cual es importante realizar una entrevista a los padres de familia, a los docentes, porque ahí entran varios docentes, porque nosotros trabajamos varias mujeres dentro del tema, entonces que tenemos contacto con el niño y es importante que nos retroalimentemos tanto con las docentes como con los padres de familia para conocer qué es lo que está pasando. A veces la negligencia no se da por los padres, como comentaba hace un momento, sino se da por los cuidadores. A veces se da por abuelos que tienen una mayoría de edad, entonces no puede bañar bien al niño, no observa bien el tema de lavar los utensilios. Entonces hay que indagar para conocer bien por qué se está presentando la situación.
Posterior a esto, se hace una elaboración de un plan de orientación familiar en el que yo elaboro ese plan de orientación familiar, tengo contacto con los padres de familia, hago una entrevista general y percibimos cómo podemos entrar a contribuir y a orientar en esa parte, si es necesario de pronto cambiar los cuidadores, si es necesario generar nuevas estrategias para generar un tiempo diferente para la distribución y tener el tiempo que los niños requieren, para el tema de llevarlos al médico y llevarlos a control y desarrollo. Recuerden, papitos, que este tema de no llevar los niños a control y desarrollo hace parte de la negligencia para integración social, que es nuestro ente regulador. O sea, para nosotros no tener esos soportes médicos, para ellos lo interpretan de esa manera cuando llegan a revisarnos. Entonces, por eso es tan importante el tema de llevar a los niños al médico, al pediatra, a sus vacunas y no solo eso, sino llevar esos documentos al jardín infantil para que nosotros conozcamos que ustedes sí le están haciendo el debido proceso a los niños. Posterior a que se da la elaboración del plan de orientación familiar, se hace un seguimiento a ese plan de orientación familiar. Dentro de ese proceso observamos en el aula, socializamos con los docentes a ver si se está sucediendo o la situación ha incurrido otra vez o no. Definitivamente se acabó, no está sucediendo más. Si la situación no está sucediendo más, claramente se da un cierre y es porque observamos que la situación ya cambió. ¿Qué pasa si la situación no cambia, los padres no fueron receptivos o se muestran desinteresados o incluso molestos? Indiscutiblemente tenemos que acudir a las autoridades competentes, que en este caso por negligencia es bienestar familiar. ¿Sí? Entonces nosotros comunicamos, pasamos un informe de bienestar familiar comentando la situación que se está presentando y cómo los padres de familia, a pesar de que de nuestros llamados y de nuestras sugerencias y de la orientación familiar que brindamos, no han tomado medidas frente a la situación y se le están vulnerando derechos fundamentales al niño o al menor. Así se da cierre a la situación, entonces se entrega bienestar familiar, nosotros hacemos un informe y si ellos consideran que hay que hacer un seguimiento, pues se realiza el seguimiento con el debido proceso. Ruta interna por maltrato físico y psicológico. Primero entramos a evaluar la situación, qué es lo que está pasando, en qué medida podemos nosotros dentro de la institución educativa observar el maltrato físico o psicológico del niño. ¿Sí? Entonces empezamos a vincular los síntomas, qué comportamientos está teniendo el niño que tengan lugar al maltrato, que sea físico, psicológico, que está pasando en el entorno familiar y que llega a nosotros para que conozcamos o comprendamos que de pronto algo le está sucediendo al niño. Antes de nada, nosotros empezamos una elaboración de un plan de orientación familiar en el que citamos a las familias para conocer y ampliar la información tanto con los padres de familia o las personas cuidadoras de los niños, porque en muchas de las ocasiones cuando un niño tiene maltrato físico, psicológico, a veces no es por el padre de familia, sino es por personas externas a él donde lo están cuidando. Posterior a eso, brindamos un plan de orientación, si es necesario citar a las personas que se hacen cargo del cuidado del niño, lo hacemos, realizamos una orientación familiar, un acompañamiento y posterior a eso, pues damos unas recomendaciones y las cuales a las cuales debemos darles un seguimiento. Entonces, realizamos la observación en aula posterior a un tiempo prudencial. Realizamos la observación y realizamos un seguimiento observando que el niño ya no está llegando en las mismas condiciones. Obviamente, si observamos que el niño ha sido agredido de una forma física violenta y demás, es necesario acudir al centro médico, ¿no? No solamente por el tema de atender el tema físico del niño, sino también se envía porque es necesario que sean atendidos por el psicólogo, tanto familiares como el niño, en caso de requerirlo. Adicional a eso,
nosotros brindamos un acompañamiento en asesorías psicológicas con los padres de familia, los cuidadores, en la medida en lo que ustedes lo soliciten. Posterior a observar esta situación y a ver que sí se realizaron los cambios, sí se realizaron las sugerencias que brindamos, pues la situación se supera y se da cierre del caso. En caso de que se agrave la situación, de que sigamos observando que el niño llega en las mismas condiciones, que no hay un cambio favorable, que el padre de familia se torna renuente, no asiste a las asesorías o no quiere hablar del tema o sí. Entonces, en ese caso, nosotros ya tendríamos como institución educativa que entrar a remitir a las autoridades competentes, que en este caso, teniendo en cuenta la condición y lo que está sucediendo, sería comisaría de familia o bienestar familiar. Y ellos realizan el procedimiento que tengan que hacer y posterior a eso nosotros, si el bienestar familiar o la comisaría de familia lo requiere, brindaríamos un informe del acompañamiento que hicimos y obviamente del proceso que se llevó con los padres de familia y con la institución. Papitos, esta es toda la información que queríamos transmitirle frente a las rutas. Es imprescindible llegar a transmitir a conocidos, amigos, a personas que quizás en algún momento lleguen a pasar por un momento en el que requieran esta orientación. Si ustedes necesitan ampliar información, saben que cuentan con nosotros. Es de vital importancia para nosotros que ustedes comprendan la importancia de cuidar a los niños, de manejarlos asertivamente, de, si bien es cierto que somos sus cuidadores, sus padres, sus madres, sus docentes, no tenemos el derecho de ir a transgredir al niño simplemente porque se equivoca o porque está en un proceso en el que de pronto necesita una orientación y comete errores. Les sugerimos que si tienen alguna pregunta, tienen alguna sugerencia frente al taller, lo escriban por medio de la agenda. Estaremos en constante comunicación con ustedes y recuerden que nosotros les atendemos de manera integral. Muchas gracias por haber prestado atención y que tengan un feliz día.